Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Confiado. Queremos pedirte que te pongas cómodo y el tema de hoy se llama promesas. Bueno, un tema grandioso. Creo que en algún momento todos hemos prometido cosas que nunca hemos cumplido y pues te quiero preguntar, yo tal vez te he prometido algo en algún momento que no he cumplido. Sí ha pasado. Sí, sí, pasa, creo que nos pasa frecuentemente. Y de verdad que el Señor hace ya un tiempo atrás nos había dado esta palabra, pero bueno, queríamos seguir pidiendo confirmación acerca de hablar o no sobre este tema. Así que bueno, ponte cómodo y recibe esta palabra que el Señor viene a traer para ti por fe y que te puedas apropiar de ella. Así es, amor. ¿Qué es una promesa? Una promesa es aquello que muchas veces decimos que vamos a hacer, pero que definitivamente no ocurre. Otras veces sí, lo hacemos. Pero quiero hablarte de algo en específico, y es que en nuestras manos, en nuestra naturaleza humana, posiblemente esa promesa nunca la veamos, pero en el caso del Señor, cuando es Él quien nos promete algo, podemos tener la certeza de que eso va a ocurrir. Ahora, ¿qué tiempo va a tardar? ¿De qué manera? Porque eso es otra cosa. Nosotros muchas veces cuestionamos, pero es que es imposible esto que Dios me está diciendo. ¿Cómo va a pasar? No veo las maneras, pero el Señor es fiel y todo lo que Él promete, Él lo va a cumplir. Así es, creo que la Biblia está llena de muchos personajes que no eran capaces de cumplir con la promesa que el Señor les había dado en su vida. David es uno de ellos. Gedeón también son personas que tú dices, no, este no fue. Pero fueron personas que escucharon la voz de Dios, recibieron esa promesa, se apropiaron de ella y realmente dijeron, pues, Señor, si esto es lo que tú me estás mandando, pues yo creo que yo soy el menos indicado. Pero hay algo que al Señor le encanta y es poder utilizar a esas personas que pues no tienen ni idea o no tienen esa habilidad o no tienen tal vez ese, como se dice, ese sazón, por así decirlo, para hacer algo que el Señor les ha mandado y la gente después queda como que, ¿quién? ¿Tú? Tú hiciste, wow, poderoso. Realmente el Señor está en el negocio siempre de poner en vergüenza a esas personas que se creen sabias, aquellas personas que porque dicen, ese no lo puede hacer, tú estás loco, ese salía mal en la escuela, ese salía mal en la universidad. Sí. Y pues bueno, ahora puedes ver cuando las promesas se cumplen, ver cómo esas personas Dios las utiliza poderosamente en todo. Sí, es que debemos partir de algo, y es que la promesa nunca va a depender de nuestras capacidades, sino de la gracia del Señor. Y obviamente, creo que lo hemos hablado otras veces tú y yo, el corazón que tengamos pues va a marcar mucho, va a determinar si estamos listos o no. Y recuerdo que en algún tiempo el Señor me daba una promesa a través de una alabanza. Y el tema de todo esto es que la promesa, en el momento que Dios te la da, tú vas a saber, o sea, es para mí. Tú quieres esconderte y tú no, eso no es conmigo. Aquel que está pasando problemas en su matrimonio, que le dicen, mira, yo lo puedo hacer, y Dios te dice, yo soy capaz de restaurar, y tú no, pero es que el mío no. Porque nosotros tendemos a darle vuelta a esa situación para decir, no, con lo mío no pega, o con lo mío no puede ocurrir. Pero en esos momentos, cuando el Señor te da la promesa, esa revelación, esa confirmación llega a tu corazón. Y lo más bonito de todo es que en las promesas del Señor podemos ver que Él no solamente busca darnos un resultado, sino que Él quiere transformar nuestro carácter. Posiblemente aquello que el Señor te está diciendo ante tus ojos es imposible, o en tus capacidades es imposible, pero el Señor nos dice que no depende de nosotros, depende de Él y de su gracia, de los planes que tiene con nosotros. Hay promesas que inician con nosotros, pero que son heredadas por nuestros hijos, y por eso podemos entender que Dios es un Dios de generaciones. Es un Dios que va a comenzar algo contigo, pero va a continuar con tus generaciones. Amén. Y es algo que nosotros tenemos que saber, que hay promesas que están sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, y que nosotros tenemos que ir a por ellas. Mira, tengo que hacer esto porque el Señor no solamente me está bendiciendo a mí, el Señor está guardando, va a guardar a mis hijos. El Señor va a levantar a mi hijo, que lo va a usar poderosamente para el Señor. Y la palabra dice a los hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces, ver como que algún día, pues desde lo alto tú puedas ver cómo realmente el Señor te diga, mira, ¿sabes qué? Tú creíste esa promesa que yo te di, mira, y ahora puedes ver, están naciendo generaciones donde tú ni siquiera lo conociste porque, bueno, te llamé antes de todo eso, y ver cómo realmente yo lo estoy utilizando porque un día alguien creyó una promesa, porque Amén. alguien se apropió de una promesa, y pues simplemente el Señor derramó toda su gracia, todo su poder, todo su respaldo para que esa promesa fuera cumplida, amor. Amén. A mí me gustaría darte algunos consejos
o algunos ingredientes, como decía, donde realmente tú puedas decir, esta promesa viene del Señor o soy yo, porque debemos entender algo, nosotros no vamos a manipular a Dios y no existe algo como que, bueno, yo creo que Dios me va a prometer que yo voy a ser rico y ahora voy a ver cómo lo hago. No, una promesa es que tú estás leyendo tu Biblia y el Señor te da una palabra que hace rema en tu corazón y tú sabes, esto es contigo. Ahora, ¿cómo va a pasar? No lo sé. Pero cuando nosotros tenemos la promesa, ¿qué sigue? Entonces creo que uno de esos principales motores es como los carros necesitan gasolina, es la fe. Nosotros, como seres humanos, como personas que reciben hijos de Dios, que están recibiendo una promesa, necesitamos fe. Porque es la fe lo que nos va a permitir mantenernos en medio del camino. Si se te acaba la fe, no vas a llegar al destino final, que es tener tu promesa, tener el resultado, la bendición, el propósito que Dios tenía. Muchas veces decimos, el Señor me prometió algo, pero en el camino se nos va gastando la gasolina y se nos olvida que debemos constantemente estar en esa búsqueda con Él, recargarnos, porque cuando tú tienes una promesa, es como que tú tengas el carro y dices, como se le acabó la gasolina, nos quedamos parados en la mitad. No. Cuando el Señor te da la promesa, es lo mismo que cuando vas en el carro y dices, ya me está quedando poquita gasolina, tengo que llegar a una estación de servicio, tengo que recargarla. Así mismo la fe. Van a venir situaciones, van a menguar tu fe, van a querer distorsionar la idea inicial de lo que el Señor te dijo. El Señor te dijo, te voy a sanar, créelo, pero necesitas fe. En la Biblia vemos numerosas historias, muchas. Vemos la historia del centurión, la mujer del flujo de sangre, el paralítico de Betesda, el milagro de los panes y los peces, muchas historias donde lo único que vemos en común entre tantas cosas es la fe. Lo único necesario fue la fe. Por tu fe has sido sanado. Por tu fe, párate, levanta tu camilla y anda. Por tu fe, multiplico los panes. Y ahí hay tantas cosas que podemos tomar y es el hecho de decir, ok, no se trató de las capacidades porque la mujer no tenía identidad. El paralítico estaba inmóvil, incluso esperando que otros hicieran por él lo que tenía que hacer él. Los peces, había una cantidad y no había quien la cambiara, pero cuando hay fe, el Señor obra. Sí, recuerdo que cuando estaba pequeño en una escuela que estudiaba cantábamos una canción que decía si tuviera fe como un granito de mostaza, ¿no? Y pues leía que el grano de mostaza es uno de los granos más pequeños que existe, o es el más pequeño. Creo que es el más pequeño. Creo que es el más pequeño. Y fíjate que el Señor dice, si tú le dices a esa montaña que se mueva y se moverá. Y a veces decimos como que, wow, ¿por qué el Señor pone una cosa tan chiquita a pelear con algo tan grande? Y es que el Señor funciona de esa manera. El Señor simplemente, pues muchas veces nos va a poner como quien dice en esas situaciones donde nos muestra una montaña o una promesa tan grande, amor, que nosotros decimos como que, wow, no, aquí no, esto yo no lo voy a poder lograr. Pero el Señor te dice, mira, si tú crees un poquitico, realmente que si tú tiras ese grano de mostaza en esa promesa o en esa montaña, ni siquiera se va a notar, porque es tan pequeño y esa promesa es tan grande para tu vida que tú no lo puedes creer. Pero el Señor te dice, mira, si tú me crees un poquitico, un chiquitico, pues ahí yo voy a cumplir la promesa que he dicho para tu vida. Y hay algo, amor, sí, disculpa, que me es interesante y es ver cómo en el libro de Josué, pues ver cómo cuando ya el Señor les había hecho una promesa desde el Génesis, que iban a entrar a la tierra prometida y después de tanta lucha, tanta guerra, tanto problema, tanto creer, tanto no creer, adorando dioses que no, el Señor estaba molesto, pues bueno, el punto es ver cómo los que heredaron esa promesa fueron sus hijos. Y lo decía anteriormente. Hay promesas que son tan grandes para tu vida que el Señor te dice, mira, esto no es contigo. Esto no es con quien sea. Mira, dice la palabra que José, el esposo de María, era de la descendencia de David. Entonces imagínate que cómo el Señor trabaja a través de generaciones. Amén. Y decir, bueno, mira, voy a hacer de ti una nación santa. Mira, ¿sabes qué? Mira las estrellas y cuéntalas a ver si tú las puedes contar. Así será tu descendencia. Y tú lo ves como que tú dices, no, ya va, para creer esto hay que estar loco. Sí. Pero para creer las promesas de Dios no hay que estar loco. Simplemente hay que tener un poquito de fe y accionar sobre esa fe para que el Señor pueda mover todo alrededor. Amén, amén, amén. Yo lo creo con todo el corazón. Eso que dices es tan cierto. Y es que creo que el Señor es experto en entregarnos promesas que parecen imposibles. Es como que le encanta ponernos, decirnos... Sí, no sé si lo dije, pero 7,000 promesas, no sé si ya lo había dicho, pero la Biblia está compuesta de 7,000 promesas. Sí, y Él es experto en decirte, eso que tú ves imposible, yo lo puedo hacer. Ahora, quiero fe y quiero tu corazón. Y me hace pensar en la historia de la Biblia que nos cuenta de la pesca milagrosa,
donde están Pedro y los discípulos. Pedro era pescador, echaron sus redes, pasaron toda la noche trabajando y no habían agarrado ni un solo pececito. Y en eso Jesús se sube a la barca, importante tener esto en cuenta. La barca sin Jesús no pasaba nada. La barca con Jesús fue transformada. ¿Por qué? Porque no basta solamente con que Él llegue. Él llega y Él tiene poder para orar. Pero una vez que Él llegó, Él dio una instrucción. Él les dice, echen la barca a las profundidades. Y esto siento que debemos, o lo que el Señor nos quiere decir es, ustedes tienen que ir más allá conmigo. O sea, yo no quiero a alguien que me busque superficialmente. Yo quiero a alguien que me busque en lo profundo. O sea, dame lo profundo de tu corazón. Entonces, cuando Jesús va a la barca con ellos, a lo profundo, así como debemos ir nosotros, Él da una instrucción y le dice, ahora sí, echen las redes. Y Pedro y los demás discípulos pudieron decir, maestro, pero si tenemos toda la noche, que es lo que les decía anteriormente, vamos a venir nosotros a cuestionar, pero si ya lo intenté, ya lo hice de esta forma, ¿por qué ahora va a ser diferente? Ellos no hicieron eso. Ellos le dieron, maestro, si tú lo dices, nosotros lo hacemos. O sea, ahí hubo una instrucción y hubo obediencia, seguidamente. ¿Qué sucedió? Echaron las redes. Cuando sacaron las redes, dice la palabra que las redes no soportaban la cantidad de peces que estaban dentro de ellas. O sea, fíjense cómo transformó Él. No era algo que, que ellos pasaron una semana y pasó un tiempo y luego vinieron. No. Aquí nos está hablando de que al mar no le dio tiempo de moverse, no hubo nada específico que cambiara la situación. Era el mismo escenario, lo único diferente era que Jesús era parte de esa barca y que ellos obedecieron. Cuando tú y yo tomamos las promesas del Señor, esa instrucción, y muchas veces esa instrucción no va a venir como algo sobrenatural. O sea, no esperemos, y esto lo he hablado en otros capítulos, que Dios te diga, quiero que vayas a un puente, que hagas una pancarta, van a bajar ángeles y ahí vas a ver la promesa porque ese es el inicio. No, a veces Dios te dice, ve y pide perdón. Ese es el inicio de la promesa y ahí es donde tú vas a empezar a ver mi bendición. Y tú, no, algo tan simple. Sí, el Señor en las cosas simples, en la obediencia es donde Él se mueve para entregarnos esa bendición. Sí, y cuando el Señor te dice la barca, pues la barca eres tú, la barca es tu familia, la barca es tu matrimonio y tienes que verlo de esa manera. Pues Pedro tenía una personalidad bien excéntrica. Yo me imagino exactamente Pedro cuando le dice, diciendo al otro como que ¿qué va a saber este de pescar si este no es pescador nada? Entonces, pero yo al mismo tiempo, yo me imagino que Pedro decía, pero bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacerle caso. Vamos a confiar en lo que él dice. Capaz ya hasta sale. Pero con ese como creer, él no cree, como que bueno. Y cuando ve, sorprendentemente, cuando el Señor cumple sus promesas, nosotros nos rendimos al Señor completamente porque vemos sus manos. Pues hay algo que yo le decía al Señor como que, ¿por qué fueron los hijos que heredaron? ¿Por qué muchas veces pasa tanto tiempo? ¿Por qué no podemos creer las promesas del Señor? La Biblia, lo decía ahorita, está compuesta de 7,000 promesas. No las he leído todas, pero las busqué porque me era interesante saber cuántas promesas habían, ¿no? Y ver cómo hay personas que le prometen cosas, que el Señor dice que va a hacer cosas, como el Señor busca pactos de restauración y tú no lo puedes creer, ¿no? Y el Señor me decía, mira, lo que pasa es que yo no soy hombre, yo no prometo como ustedes prometen. ¿Y qué es lo que pasa? Por eso al inicio le decía a mi esposa cuántas cosas te he prometido y no he cumplido. Pues creo que el ser humano promete 200 millones de cosas al día, no al año, no al mes. Y una de esas, por traer una bien común, y es que cuando muchas veces tu matrimonio está en ese problema, hay veces que tu esposo te ha mentido tanto y te ha prometido tantas veces como que mi amor, mira, esta vez sí voy a cambiar, esta vez sí vas a ver esos cambios en mí, que tú simplemente le crees. Y pasan 2-3 días y al hombre se le olvidó y ahí volvió a sus andanzas, volvió a como era antes y te es difícil creer esas promesas porque es que te han mentido tanto y te han hecho tantas promesas que no las han cumplido que ya te es difícil creer. Pero hay un Padre Celestial que te promete cosas no solo para ti, sino para tus generaciones. Entonces vemos las promesas del Señor como si realmente nos las está haciendo un hombre. Mira, te prometo que tu matrimonio yo lo voy a restaurar. Y el enemigo diciéndote, no chico, mejor divórciate, mejor deja ya eso así, ahí no hay nada que hacer. Y el Señor me dice, te prometo que voy a poner en ese hombre un corazón sensible ante mi presencia, voy a poner en ese hombre un corazón perdonador, un corazón que te ame realmente. Entonces nos es más fácil creer a las personas donde dicen, mira, ¿sabes qué? Divórciate.
que creerle a un Dios que está en el negocio de restaurar, que está en un negocio de que vivamos un mañana mejor, que está en ese negocio de realmente podamos vivir en el mundo una vida plena, porque para eso fue diseñado el mundo, para que nosotros le diéramos a Él gloria y honra y que pudiéramos vivir una vida plena en Cristo. Sí, eso es muy cierto lo que estás diciendo, el tema de que muchas veces no podemos abrazar la promesa porque tenemos un corazón que ha estado lastimado y parece imposible que si la gente que podemos ver no puede cumplir lo que nos ha dicho, ¿cómo Dios lo va a poder hacer si ni siquiera lo podemos ver? O sea, parece imposible. Pero creo que eso es parte de la relación con el Señor, de dejarnos transformar por Él. Y como tú decías, el Señor solamente nos pide fe del tamaño de un grano de mostaza. O sea, una fe pequeñita basta para Él, pero que de verdad haya fe. Amén. El tema de las promesas es tan extenso porque hay muchas cosas que pudiésemos decir aquí. Pero hay algo que en específico quiero mencionar porque sé que todos lo vivimos, y es que así como los discípulos pasaron toda la noche pescando y no agarraron un pez, no pasaba nada a su alrededor, todo parecía estar estático, no había un avance, no es decir, ni siquiera estoy retrocediendo, es que no pasa nada, o sea, lo intento y no ocurre nada. Muchas veces nosotros nos vamos a enfrentar con esos escenarios. Está la promesa, Dios te ha dicho que Él va a hacer cosas en tu vida, de la manera, en el área que sea, matrimonial, financiera, de salud, de relaciones. Y tú dices, Señor, sí, yo te quiero creer. Tengo fe, creo que va a pasar, quiero confiar en ti. Pero el tiempo, las situaciones, el alrededor, al tú ver que no ocurre nada, esa fe va bajando. Esa duda empieza a tomar tu mente. El enemigo y nuestra propia naturaleza siempre va a ir en contra de la fe. Siempre va a querer matar tu fe. Ahora, nosotros debemos, y lo hemos mencionado en capítulos anteriores, vivir por los principios, las convicciones que tenemos en la palabra y no por las emociones. Porque si tú eres un cristiano que vives por emociones, no vas a poder llegar a ningún lado, porque tus emociones un día van a estar en el cielo cuando las cosas vayan bien y en el suelo cuando las cosas estén muy mal. Entonces no van a ocurrir los milagros que Dios quiere. Pero hoy nosotros te queremos decir, si tú crees en el Señor, si tú tienes fe, si tú crees que Él lo puede hacer posible, para de darle fuerza a tus emociones, a los pensamientos. Cuando eso viene, repréndelo. Yo esto no lo creo, porque es que yo creo en un Dios que es todopoderoso. Porque si todavía no has vivido un milagro del Señor, que lo dudo, porque los milagros del Señor ocurren cada día, pero si no has visto uno, ¿qué persona más cercana a ti tienes hoy que tú digas, yo he visto un milagro en la vida de esa persona? Esa persona y tú son igual de importantes para Dios. No hay algo en especial de esa persona que tú no seas tan especial como ella para que Dios no obre en tu vida. Entonces abraza tu promesa, no dejes que los pensamientos ni las situaciones te roben la bendición, porque creo que esto lo hemos conversado antes, y es que es paralelo el tamaño de tu bendición con el tamaño de la pelea espiritual que el enemigo va a presentar para que eso no se cumpla, porque él no sabe lo que Dios quiere hacer, pero él sí puede ver que hay un potencial en ti, él escucha tus conversaciones, él ve lo que tú haces, lo que hablas, y él dice, no, yo quiero que este siga siendo mío. Entonces va a hacer todo para seguirte jalando hacia él, y el Señor dice, pero si yo te estoy esperando aquí al final, ¿por qué perderte de lo que yo te quiero dar? Así que manda fuego, Señor, ¿no? Pues sí, dijiste algo que me llama mucho la atención, y es las amistades. Estás rodeándote de esas amistades que van a ayudarte a conseguir esa promesa, o te vas a encontrar esas amistades, a llenarte de esas amistades que simplemente te van a decir, hablar de parte del enemigo, a decirte, mira, tú estás loco, mira cómo tú vas a hacer eso, mira, tú no puedes, mira tu familia, eso ya no tiene reparo, mira, el hijo tuyo está perdido. Pero bueno, voy a contar un pequeño testimonio que a mí me dio tanta gozo en mi corazón cuando lo escuché, y es de un pastor, Sergio Hornung. Él estuvo predicando en un congreso de hombres, y pues él contaba, ¿no? Que él estaba hablando, y él dice que él se había apartado del Señor, había crecido en un hogar cristiano, sus padres con un grupo de personas habían iniciado una iglesia, y el hombre se perdió y estuvo, amor, en drogas, estuvo en bebidas, salía, era un joven soltero, con dinero. Entonces él se apartó y comenzó a vivir, como quien dice, todos esos placeres de la vida. Y cuenta él que una madrugada que él llegó, la mamá llamaba a intercesores, decía, mira, vamos a clamar. Esa mamá creía en una promesa que estaba derramada sobre su vida y sobre sus generaciones. Amén. Y él dice que él un día llegó borracho, como a las 2, 3 de la mañana, y tanto esas mujeres sentadas, y dice, hijo, ven acá, que te tengo que presentar. Y él dice que todo ahí borracho,
le dice, mira, les presento al próximo pastor de nuestra iglesia. Él va a ser un pastor y todas las viejitas ahí como que viendo como que, wow, sí, mucho gusto. Y yo digo, yo escucho la cosa y yo digo, wow, qué señora tan atrevida espiritualmente a creer por fe lo que no está viendo. Porque ¿quién puede creer? Yo estoy seguro que cualquiera que estaba ahí decía, esta señora se está volviendo loca. Pero qué persona más atrevida espiritualmente que dice, no, esto no es lo que yo estoy viendo un pastor, yo estoy viendo un adorador, yo estoy viendo un profeta, yo estoy viendo un hombre de Dios en mis hijos, que aunque él esté en problemas, aunque él se esté revolcando en el pecado, yo sé que el Señor lo va a levantar, porque yo tengo que orar y yo creo esa promesa, y aunque él esté en todo lo contrario, y él esté en la situación de quererme hacer creer que esa promesa no se va a cumplir, pues mira, mi hijo es bien chiquito al lado de Dios, así que yo voy a creer lo que dijo, lo que me dijo el Señor. Y pues para la gloria de Dios, él recuerdo que él cuenta, luego de eso, él dice que, contando la historia, dice como que, pues bueno, y en mi país, en el coliseo más grande de mi país, no se juega fútbol, no se juega básquet, no se juega béisbol, no se juega nada. En el coliseo más grande de mi país, que es el Perú, se adora al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Yo me acuerdo que eso para mí fue wow, como que wow, qué poderoso. Y ver a un hombre, una señora que le creyó a Dios, que no se puso a prestarle atención, a estar con el tiquitita acá, a decirle, mira, ¿hasta cuándo vas a estar peleando? ¿Hasta cuándo vas a estar saliendo? Sino que simplemente fue una señora que dijo, mira, yo estoy viendo y este es el enemigo queriéndome matarme esa esperanza, pero tú sabes que tú vas a ser un gran pastor, tú vas a ser un gran hombre de Dios, tú vas a ser, y ver cómo ahora tiene una iglesia de 40,000 personas, y recientemente el grupo de la alabanza de la iglesia que asistimos, Jesus Worship Center Music, y nuestros pastores estuvieron predicando allí, y nosotros vimos las prédicas por televisión, y tú te ves y se vean ellos chiquiticos al lado de un coliseo tan grande. Amén. Y ver cómo realmente qué promesa tan grande y qué señora tan de Dios, qué señora que tanto amó esa fe, que mira todo lo que pasó, ¿no? Sí, eso es maravilloso y es poderoso ver que hay promesas que el Señor te va a revelar a ti, que va a incluir miembros de tu familia que ellos ni se imaginan que Dios te ha dicho que va a hacer eso con sus vidas. O sea, hay promesas que Dios nos va a revelar en la intimidad a nosotros, sobre familiares de nosotros, porque hemos sido nosotros quien ha dicho, Señor, yo quiero escuchar tus promesas y aquí estoy. Heme aquí, como dice la palabra. ¿Qué me quieres decir? Y dice el Señor, yo tengo promesas para ti, pero también te tengo noticias. Te quiero contar que tu esposo, ese que no va a ir no asiste ahorita a la iglesia, te quiero contar esto y aquello. Tus hijos ni te imaginas las promesas y te empieza a dar esas promesas que a tu alrededor tú bajas, estoy seguro, si en este caso digo baja porque pienso en mi casa, pero tú sales de tu habitación y tú dices, ¿y ahora cómo se come esto? Porque la promesa ya la tengo, pero esta gente ni se imagina lo que Dios quiere hacer con sus vidas. Y es nuestro deber, como esa mamá del pastor Sergio y como muchas madres que los hacemos, oramos por nuestros hijos, esposas que hemos orado, creerlo. No lo vas a ver en lo natural, no lo estás viendo, pero si el Señor te lo dijo, Él lo tiene que hacer. Abraza tu promesa. Y creo que yo quiero cerrar con esto. La mayor promesa que tenemos en la Biblia, el mayor regalo que el Señor nos ha dado, es aquel que dice que Él ha venido a este mundo para que todo aquel que crea en Él tenga vida y tenga salvación y no se pierda. O sea, tenemos una promesa que no tienes que hacer mayor esfuerzo que realmente creer en tu corazón que Jesús es el único camino para la vida eterna. Esa es la mejor promesa de nuestras vidas. Porque sí, es muy bonito pensar, Dios en este mundo tiene planes hermosos, Él quiere que vivamos en este mundo, que este mundo para nosotros sea el principio de lo que vamos a vivir en los cielos con Él. Amén. El Señor no viene para que nosotros aquí padezcamos y estemos mal. Eso no es lo que Dios quiere. Pero si es lindo imaginar o es placentero servirle al Señor y experimentar todo lo bello que hay en Él cuando nosotros le obedecemos, cuando tenemos un corazón íntegro para Él, imagínate tú saber que el resto de nuestras vidas va a ser como lo estamos viviendo aquí en su máximo esplendor. Entonces, hoy yo quiero invitarte a que si tú nunca has hecho esa oración, si no lo has tomado en cuenta, busca tu Biblia, tómate unos minutos y ríndete delante del Señor. Pídele al Señor que sea el quien confirme esta palabra en tu corazón, que tú quieres experimentar ese gozo y no solamente aquí, que quieres que inicie aquí, pero que quieres que en la eternidad tú puedas seguir en su presencia, que Él te sostenga y que aún en los momentos, en la promesa que hoy necesitas, eso que estoy segura que en tu corazón tú le estás pidiendo al Señor, lo puedas ver cumplido iniciando aquí, con tus hijos, con tu matrimonio, con tus finanzas, con tu salud, porque nada es imposible para el que cree. Así es, así que recuerda no confundir las promesas que tú tienes para tu vida con las promesas de Dios. Amén. Porque son totalmente diferentes, son contrarias muchas veces a todo lo que
hemos pensado, ¿no? Y pues yo no sé dónde estás viendo Confiados ahora mismo, así que si puedes dejarnos un comentario de dónde lo estás viendo, pero hay algo que le digo a mis amigos muchas veces y es que dicen, wow, qué calor, aquí en Miami está haciendo un calor terrible. Yo le digo, bueno, mira, la mirada siempre puesta en Cristo porque abajo hace mucho más calor todavía, así que tenemos que buscar mucho de Dios, mucho de su palabra. Y bueno, ya para finalizar queremos darle un anuncio y es que la próxima semana pues no iba a contar ese testimonio porque quiero que lo cuente él aquí para ustedes en Confiado. La próxima semana estaremos con nuestros amigos Erickson y Alejandra Aguilar trayendo un testimonio. Amén. También poderoso, ver cómo la mamá de Erickson también es una mujer de fe, una mujer que ama al Señor, que abrazó su promesa y cuando ella veía algo decía, mira, tú sabes que tú te vas a casar, tú vas a ser un hombre de Dios, tú vas a hacer esto. Y pues para nada más meter un adelanto, fíjense que después de tantas cosas, él se compromete con su esposa y le dice, mamá, me voy a casar. Y su mamá no dice, lo cuentes, no lo cuentes, bueno, no lo voy voy a contar, no lo vamos a contar, tienen que ver la próxima que lo cuenten semana. él. Así que bueno, el Señor nos ha dado ese espacio que se va a llamar Confiados la Entrevista, donde estaremos pues trayendo poderosos testimonios para que tu fe, para que tu amor en el Señor siga creciendo. Así que este fue nuestro capítulo de hoy de Confiados, promesas. Te pedimos que recibas y te apropies de esta palabra de parte del Señor, que nos sigas en nuestras redes sociales, @confía_2, DOS, no 2 el número. Así que bueno, comparte este video y te damos gracias por estar pendiente siempre de los videos de Confiados. Amén, Dios te bendiga. Dios te bendiga.